expliqué. Yo lo que le dije era, ¿qué mecanismos de transferencia se ven implicados en el chile? Pues vamos para allá. Bueno, listo. Entonces, explíquemelo ahí. Él dice que está el sistema usado. Buenas noches. Gracias. El chile es un término que dirá alguno por allá, oiga, ¿será que es una marca? ¿Será que...? No, chile viene de la palabra en inglés enfriamiento o enfriadora. Entonces, eso, llamar un sistema de refrigeración chiller es un término redundante, un sistema chiller. Entonces, esta clase de sistema pues, se usa normalmente para aplicarlo a aires acondicionados o a máquinas industriales que trabajan a cierta temperatura y por tal motivo necesitan enfriarlo. Entonces, pues hoy traía dos partes de chiller. Una es un sistema de refrigeración, ¿sí?, por refrigerante y el otro por aire. Entonces, la parte de refrigerante, como lo habíamos revisado antes, el profesor había planteado aquí que había un compresor, ¿sí?, y que teníamos aquí una unidad que condensadora, ¿sí? Voy a dibujar cuadritos como para no hacer tantos términos. Y acá tenemos una válvula expansora, ¿sí? Lo hace más pequeñito. Y aquí tenemos una evaporadora. Entonces, si revisamos, ¿tá?, esta es una parte del esquema. La otra parte del esquema, ¿cómo se compone? Está compuesta por, aquí tenemos una bomba y tenemos el pase del agua, o aquí el recipiente que tenemos de agua. ¿Ya? Tenemos el agua y esta bomba es encargada de llevar, puede ser, encargada de llevarla a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Puede ser un aire acondicionado industrial o puede ser un aire para una edificación bastante grande. Y tiene otra bomba acá encargada de volver a llevar el agua al sistema o al recipiente o al tanque de almacenamiento o allá donde tengamos acopiado esto. Este man tiene aquí un bypass, ¿sí? Entonces, a partir de este esquema, vamos a comenzar a revisar qué es lo que pasa con el refrigerante, qué pasa con el agua, ¿sí? Entonces, en este lado el evaporador, ¿sí? El evaporador, cuando entra en contacto con el agua, el estado actual del gas ahí viene siendo, ¿qué?, un vapor saturado, ¿sí? Y nos regresamos un poquitico por allá a termodinámica. ¿Qué pasa? Entonces vamos a arrancar el ciclo desde acá. En este momento, cuando el agua pasa por acá, el agua le transfiere calor a esta tubería, la tubería está líquida, ¿sí? El refrigerante en este momento está líquido, el líquido saturado. Entonces, al pasar por esta tubería y extraer la calor del agua, se convierte en vapor saturado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese vapor saturado es succionado por el compresor, ¿sí?, o atraído por el compresor, y entonces él hace que toma esa entrada, el compresor toma esa entrada y ¿qué hace? Comprime todo ese refrigerante, ese gas, para mandarlo ¿a dónde? Entonces este es el sentido de operación de él. Lo manda ¿a dónde? A esta condensadora que tiene un señor acá encargado de ¿qué? De tratar de bajarle la parte de la temperatura, ¿sí? Entonces resulta que esta presión aquí puede ser en algunos sistemas, esta presión puede estar después de la válvula expansora a 100 psi, y el compresor puede levantar una presión entre 500 y 550 psi. ¿Y qué pasa? Con la presión y la temperatura, como la presión y la temperatura son directamente proporcionales, al él levantar la presión, ¿qué hace? La temperatura aumenta, ¿sí?
esa temperatura va a pasar por este condensador y trata de bajarle algo, no la hace completamente. La tarea viene cuando este man sale de acá. Aquí encontramos un vapor subenfriado. ¿Sí? Aquí no está totalmente enfriado. Entonces sale un vapor subenfriado. Quiere decir que ya le retiró parte de la calor. ¿Cuándo continúa la tarea? Cuando llega la válvula expansora. Entonces esa válvula expansora, ¿qué hace? Hace una reducción de presión. ¿Cuánto? De estos mismos 550 llega y ¡tan! Le dice, oiga, bájese. Entonces ya llega y le restringe aquí cerca de unos 400 en este posible sistema. ¿Qué hace? Vuelve y queda esa presión más bajita. Entonces al quedar más bajita, ¿qué pasa con la temperatura? Diciéndolo de la forma que era directamente proporcional. Baja. Si se nos cayó la presión, la temperatura va a caer. ¿Sí o no? Entonces al ya caer esa presión, ahí es cuando ya se nos vuelve otra vez líquido saturado. Y vuelve y hace todo el ciclo. ¿Sí? Pero entonces vámonos para la parte de arriba. ¿Qué pasa con el agua? Entonces resulta que el agua, al entrar en contacto con la tubería del refrigerante, esta agua pierde ese calor que le entrega a la tubería, que le entrega al refrigerante esa calor. Es enviada por esta bomba. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema que queremos refrigerar, ¿sí o no? Tenemos una bomba. Oiga, pero ¿para qué nos inventamos un bypass? Entonces resulta que este sistema fue diseñado para enfriar 4 cuartos. Y un día ya llegó alguien y dijo, oiga, yo no voy a prender estos dos. Entonces, ¿qué pasa con la presión que va a levantar la bomba? ¿Alguien sabe qué pasa con esa presión? Aumenta. Tiene que desviarse por algún lado. Entonces él dice, hey, recircule por el bypass. Pues, oiga, yo ya no quiero, si no está sola parte. Entonces la bomba va a estar trabajando siempre y dice, oiga, ya yo no voy a poder mandar más para allá, entonces esa viene y se recircula acá. ¿Sí? Entonces se recircula y esta bomba aquí también hace lo mismo. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, han pensado que, bueno, ¿qué hacer si un sistema, si alguien por allá llegó y dijo, oiga, esos 550 PSI no me alcanzan para yo refrigerar? ¿Qué debo hacer si yo quiero un sistema que enfríe más? Porque esto también está construido a base de un requerimiento, ¿sí? Puede ser que una máquina, lo que yo le estoy enfriando de agua no me va a lograr aliviar el sistema, voy a tener alarmas por control y todo eso. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué creen que debo hacer para poder enfriar más el sistema? O no, yo estoy enfriando mucho el sistema, quiero bajarle el sistema, el enfriamiento del sistema. Bajarle o subirle el setpoint al compresor, ¿sí o no? Entonces llega alguien y dice, oiga, ese compresor de 550 no me alcanza, voy a comprar otro. ¿Y qué hace? Aumenta esa presión. Al aumentar la presión, aumenta la temperatura y cuando caiga la presión va a caer la temperatura. Con eso vamos a lograr tener este sistema de refrigeración. En este sistema de agua aparecen unos controles. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en estos recipientes de agua normalmente encontramos un sensor de nivel. Que me retroalimenta a un control. ¿Qué vamos a encontrar? Puede ser un switch de flujo, ¿cierto? Encontramos por acá un switch de flujo. Encontramos cheques. ¿Para qué? Para garantizar el direccionamiento del sistema, ¿sí? Que no nos quede vacío. ¿Qué otra cosa? Aquí podemos analizar de que, como lo veíamos en unas clases anteriores, la temperatura aquí es menor. Si lo ponemos en números, temperatura 1 está en temperatura 2. ¿Y qué pasa? Bueno, viene así. Y otra cosa que podemos analizar es que el sistema de agua va a trabajar totalmente contrario al sistema de refrigeración. Si vemos, este man va a estar trabajando en esta dirección. ¿Sí? Entonces, si analizamos, mire que Está trabajando bien porque si va a ingresar a la escuela, está trabajando bien. El sistema trabaja en casa. Esta viene siendo una bomba primaria. Entonces, ¿qué? El agua viene y tal. ¿No? Sí, ya ahorita lo vemos en un diagrama que tengo aquí. Está peligrando ese ser. No. La bomba
Yo puedo poner los dos esquemas totalmente aparte. Entonces, como este está al interior de este recipiente, yo puedo recircular el agua por allá. No, pero al momento Lo de tengo girar, por acá. Y este se man, encuentran ¿qué hacia hace? el mismo lado. O sea, yo podría ¿Me entiendes? bien hacerlo. Tomo esta bomba como primaria y dejo este recipiente de almacenamiento aquí. ¿Sí? Dejo una entrada acá y una salida. Sin tener que ver aquí con lo que tengo aquí para mi sistema de enfriar esa agua. ¿Ya? ¿Listo? Una parte de esto. Entonces, yo quería compartir. Hay otra parte y es un sistema, pues ese sí traje imagen, ¿sí? Porque es un sistema de los que tenemos allá. Ahí explicó un poco chico. Estaba mono. Pero siempre hay un perro. Siempre hay un perro. Voy a hacer la pregunta. Dígala. La de. Tírela. Jugaron esa, ¿no? De Kino Fighter. Voy a hacer la pregunta de Kino Fighter. Vale. Estoy jugando de Kino Fighter 98, maquinita. El enfoque que le está dando es explicando el sistema Chile. Ahora bien, ¿entendieron? ¿Qué? Sí. ¿Seguro? ¿Qué entendió? La receta, sí. Porque hoy pasemos la bomba. ¿Pero qué se debe? Para no saturar el sistema. Para no saturarlo. Ok, listo, ya vamos 01, ya vamos por 01. Ahora va a hacer la pregunta 04. ¿Qué mecanismo de transferencia hay en ese contracorriente? ¿Mecanismo de transferencia? Si usted dice que está en contracorriente, según esto, va por este lado. Ah, se encuentran los dos. Espere, ¿qué mecanismos de transferencia hay ahí? Porque esa es la, a eso es lo que yo quería. Eso, profe. O sea, mecanismo de transferencia. ¿Qué mecanismo hay en ese punto? Cuando está en contracorriente. ¿Por qué? ¿Por contracorriente o el contraflujo? ¿Qué pasa? Ahí me lo explico. Contracorriente, lo tenemos claro. Usted para allá y yo para allá. Y en ese, ahí ve, hay un intercambio de temperatura. ¿Qué mecanismo hay ahí? Convención. ¿Vamos? Ya. Mecanismo de transferencia. ¿Qué más? Donde extrae el calor de ¿No, convención? del agua. No, por ese, ya llevamos 01. Esta fue la patria, poner 01. Yo tengo ahí la. Eso, vamos por ahí 04. No, el man hizo ya el 02, el 01, ahora pasa el 03. Está crucial. Conducción, convención, radiación. Radiación es solo, pero convención. ¿Qué mecanismo de transferencia hay de contracorriente? Conducción. No es. Las neblinas. ¿Qué está pasando aquí? Esa es la canción. Mecanismo de transferencia. ¿Qué vimos? ¿Cuál era el mecanismo de transferencia? Conducción, conversión, radiación. Ahí es conducción y convención. Ahí hay doctor. La conducción, sí. ¿Por qué? Porque cuando pasa el refrigerante con el agua hay un proceso de conducción. Cuando él baja la tubería sucede un proceso de conducción. Cuando pasa el evaporador sucede un proceso de radiación. Desde la molécula más energizada que pasa el envía a la menos energizada. Ahí donde sucede el intercambio de calor entre partículas.
¿qué dice? ¿Sí está de acuerdo? Convención porque la convención es con los metales. Porfa. En los otros procesos sí lo analizo, o sea, más o menos la explicación. La radiación que tiene. Eso está bueno para colocar en el parcial, la madre. ¿Por acá qué decía? Porque ¿te apoya? Con eso. Sí, eso. Radiación. En esta casota. Por ejemplo, si usted para acá va a sentir ese calor que. No, fijo. Pero que está aquí sí tiene. ¿Me puede repetir lo que dijo? Compañero. ¿Usted podría repetir lo que le dijo después de otro compañero? Excelente. Fuerte y claro. Acá lo que sucede es que el carisma. Acá cuando circula el gas refrigerante y acá circula también el agua, sucede un proceso de convección. Cuando el fluido, que es el gas refrigerante, que circula por este lado, es un proceso de conducción, porque ahí se está conduciendo el gas refrigerante. Y acá es donde sucede todo el proceso de refrigeración, junto con esto. Bueno, entonces, Cuando él baja a la evaporadora, las partículas acá que se generan, ya sea las partículas energizadas, le transfieren energía a las menos energizadas. Ahí es donde sucede la transferencia de calor. Entonces, y ese es el mismo proceso que circula entre todas partes. Convección, conducción, y acá va la radiación. La radiación es cuando se transfieren las energías entre partículas menos a las que están más energizadas. Y es cuando está enfriando el Y cuarto. ahí es cuando ya comienza la... se han ganado de 0,5 Bravo.